continuamos en la explanada y cambiamos radicalmente de tono porque vamos a hablar ahora de una obra que podría calificarse como un manual de antiayuda. Aquí nada de psicología positiva, nada de optimismo, más bien tenemos pues una buena dosis de autocomplacencia, de precariedad y de un montón de cuestiones que al final todos tenemos que enfrentar en nuestra vida, y el ilustrador Adrián Vago lo ha condensado en este cómic llamado Psicofante, así que vamos a charlar con él esta tarde. Muy buenas tardes, Adrián. Hola, buenas tardes. Es que claro, en esta época que vivimos, donde los mensajes positivos y optimistas parece que nos bombardean constantemente y buena falta nos hace, pues llega este cómic titulado Psicofante, que ya el título pues da pistas de cuál puede ser un poco el espíritu que recorre la obra. Llegas tú y de repente vienes con esta obra que no es especialmente optimista, ¿no? Bueno, es que ser optimista hoy en día es un poco jodido, ¿no? Y más... Joder, y encima ahora que hay una pandemia, que cuando empecé el cómic nadie se lo podía imaginar. Pero bueno, yo de todas formas sí que creo que de alguna forma el mostrar de una forma naturalista tanto la precariedad como la situación un poco que puede ser la de un aspirante a dibujante autónomo en España, puede servir también, aunque no sea positivo en el sentido de que acabe bien, puede ayudar a que la peña, no sé, yo sí que creo en la sublimación, ¿no? Entonces, por medio de los productos culturales. Entonces, me interesa más ir por ahí, que la gente se pueda sentir reconocida en ciertas cosas, más que aspirar a ese final feliz. No, desde luego que, y más en la situación en la que estamos ahora viviendo, muchísima gente se va a sentir identificada en muchas de las situaciones que aparecen en Psicofante. ¿Realmente es tan autobiográfico como parece o es más bien una autoficción? Sí, es más una autobiografía ficticia, por así decirlo, en el sentido de que, el personaje se llama como yo, se me parece un poco... se dedica a lo que yo me dedico, transcurre en Alicante, en la ciudad en la que vivo, pero no es coincidente con mi biografía, por así decirlo. Yo lo que también, muchas cosas que le pueden pasar al personaje o le han pasado a amigos o a conocidos o directamente son ficciones o simplemente pues muchas veces doy como real esos pensamientos que a veces tienes y que nunca ejecutas, ¿no? El concepto de, como ya he dicho antes, ¿no? de sublimación está muy, muy presente, ¿no? en el cómic. Pero no es una autobiografía al uso. En ese sentido se parece más a lo que podía haber hecho en literatura Henry Miller, ¿no? O que va por ahí un poco, ¿no? De partir de la experiencia para Claro. aspirar. De hecho, el propio Henry Miller decía que estaba convencido de que tenía muchos lectores que compraban sus libros únicamente por cotillear, ¿sabes? Por saber de su vida. Está siempre este afán que igual en tu caso también ocurre. Hay gente esperando leer algo sobre tu vida que digan, fíjate, qué salseo, ¿no? Que tiene aquí Adrián. No. Bueno, hombre, lo dudo. Quiero decir, yo ya soy un dibujante de cómic, como muy bien dijo... Daniel Close, cuando le preguntaron qué se sentía al ser el dibujante de cómics más famoso del mundo, él dijo que más o menos lo mismo que el jugador de bádminton más famoso del mundo. Quiero decir, mi vida no le interesa a nadie. Bueno, a mi madre. Pero... Bueno, mira, ahora que sacas el tema, ahora que comentas esto familiar, yo no sé si el hecho de haber contado ciertas cosas que, como ya no nos has dicho, puede que sean de tu biografía o no, pero te ha hecho sentirte vulnerable, ¿no? Con respecto a los otros, como decir, bueno, ya conocen esta parte de mí, esta faceta mía. No sé si, como digo, te hace sentir vulnerable o al revés, te ha fortalecido en el sentido de, bueno, ya lo he dicho todo, quien quiera que me compre, como aquel que dice, y quien no, pues nada. Es que hay un componente un poco masoca, quiero decir, yo cuando lo estaba haciendo, incluso cuando salió el cómic, a mí me dio como un pánico escénico brutal, porque, pues por lo que tú dices, ¿no? Yo en el cómic estoy muy vulnerable, ¿no? Por así decirlo, pero cuando lo estaba haciendo es que tenía que ser así, es que no...
hay un momento en que la propia obra ya se desliga incluso de mí mismo, ¿no? Ya el propio cómic ya iba pidiendo ciertas cosas y que hiciera saña en ciertas cosas y que abandonara otras. Incluso al final del cómic hay varias páginas que quito. Es un pelín más corto de lo que ya estaba dibujado porque justamente había añadido una especie de coda en la que sí que tenía no final feliz, pero un final más cerrado. Y me interesaba mucho más el final tan abrupto que tiene, mucho más psicótico, ¿no? Por así decirlo. Sí. Desde luego que sí. Creo que es el cómic y puede que la obra en general donde más aparezca la palabra cotidianidad. Es una constante que yo creo que corresponde también a una obsesión que tienes como por buscar lo extraordinario dentro de la rutina. ¿Puede ser esto que esperes en algún momento que ocurran grandes cosas? Bueno, más que ocurren grandes cosas, que ojalá, también me interesa dentro de lo de la cotidianidad, la épica de lo cotidiano, ¿no? Eso, en ese sentido, a mí, por ejemplo, mi valor, mi faro ético y estético en el cine es el neorrealismo italiano, ¿no? O sea, esa concepción de coger la realidad y mostrarla como es y dejar también un poco al espectador que decida, ¿no? cómo sentarse, y sobre todo también el mostrar ciertas realidades que históricamente o no se han representado o se han representado desde la parodia. A mí eso tampoco me interesaba para este cómic, o sea, hacer una parodia aunque a veces lo puedo bordear porque todos al final somos un poco una parodia de nosotros mismos, no me interesaba mostrarlo así, por eso a lo largo de toda la obra, ¿no? Por ejemplo, la recorre esa voz en off, ese narrador, ¿no? Muy rimbombante, pomposo y cursi a veces, pero porque también ese cierto tipo de estéticas que me interesan. También me gusta mucho jugar con el lenguaje, sacar metáforas de donde a priori no puede haber. Estábamos viendo una página del cómic donde se ve una fachada de un edificio de Alicante, creo que es donde vives. Al final la ciudad también tiene mucho peso en el cómic. Para ti es como una especie de verso suelto en el devenir de la civilización, la ciudad de Alicante como que se ha quedado parada en el tiempo. Pero yo creo que no se podría haber escrito este cómic en otra ciudad que no fuera Alicante. No, sí, el TVO es sobre Alicante, es sobre un poco mi vida en Alicante, ¿no? Y claro. Cuando sale Valencia es un recuerdo, no salen personajes apenas salen personajes de mi vida en Valencia, entonces es muy consciente, o sea, hombre, yo ya llevo aquí, ¿cuántos años? 6 o 7 años, y entonces pues sí que es un TVO muy sobre la experiencia de la ciudad, ¿no? Con sus particularidades y todo el rollo, pero sí, es que está muy presente, y sí que me interesaba representarla fielmente, pero alejándome un poco de lo que son los tópicos un poco de Alicante. Quiero decir, a mí por lo que me interesa es el Copacabana, el callejeo. El Copacabana es un bar maravilloso que está al lado de casa. Ese tipo de cosas, o sea, no me interesaba hacer una vista espectacular de la explanada. Claro, oye, pues es un programa muy bonito, ¿eh? La explanada. Hablo del el paseo, ¿no? Sí. Y sobre todo también esos parroquianos. No sale el mar, creo, perdona, me acabo de caer, que creo que no sale el mar en todo el cómic. No sale el mar, pero quizá porque no es un elemento esencial en tu biografía. No. ¿Prefieres otros líquidos? En mi tono... Un vaquerito, por ejemplo. Sí, me encanta el título, vamos a hablar del título porque, como ya he dicho, dice mucho de lo que encierra este cómic, porque también tienes un punto de síndrome del impostor, ¿no? De esta idea de si consigo algo, sea lo que sea eso, estoy siendo un fraude, ¿no? Una especie de estafador. Sí, hombre, yo estoy convencido que en algún momento alguien alzará la mano y dirá... ¡Paren todo esto! Es todo mentira, ¿no veis? Claro. Esto está mal hecho, esto está mal escrito, tal. O sea, yo no sé, o sea, por ahora, gracias a Dios, me sujeto con pinzas en cierta credibilidad, pero en cualquier momento se va a desmoronar. Vale, ¿esto tú crees que con el tiempo vas a acabar corrigiéndolo? Ojalá, yo me sentiría mucho mejor.
Sí, porque pero... tú lees el cómic realmente, esto del tiempo lo digo por algo, y dices, si esto verdaderamente es así, este chico necesita ayuda de un profesional de la salud mental y no creo que sea tanto así, ¿no? Siempre hay un poco de impostura o de caricatura, como bien dices. Sí, a ver, siempre se exagera Claro. un poco la cosa y te dejas llevar, ¿no? Muchas veces tiras, o sea, si en una cotidianeidad de la vida real llegarías hasta tal punto, cuando lo representas artísticamente, pues tiras un poquito más del hilo, ¿no? Te atreves a andar un poco más, ¿no? Por así decirlo, puesto que sabes que no tiene tantas consecuencias, ¿no? Como en el Claro. plano real, ¿no? Por así decirlo. Pero yo no considero que sea una caricatura, ¿eh? O sea, quiero decir, yo lo que sale ahí es mi panorama mental. Claro, es que además se ve muy claramente, tienes un sesgo ideológico muy marcado y al final todo esto también marca de alguna manera las historias que te ocurren. No sé si en una crítica decían por ahí comunismo rancio. Candoroso propagandista del comunismo más rancio. Vale, claro, no es poca cosa. Seguro que es el liberal el que lo ha escrito. Seguro. Esta definición, te sientes identificado con ella, eres consciente de que tienes esta tendencia, y se diría incluso obsesiva, por vincular episodios cotidianos con la política. Bueno, es que, claro, yo al ser marxista, como que ves la realidad desde cierto filtro político-económico. Entonces, es que, quiero decir, es que es la realidad. Es que no desligarla de la estructura del capitalismo es que me parecería absurdo y en ese sentido más vacua, ¿no? Por así decirlo. Entonces, no sería respetuoso con la propia realidad. Y luego, hombre, que lo del comunismo más rancio, quiero decir, a mí me parece, o sea, quiero decir, es un poco es absurdo decir, es un oxímoron, ¿no? Comunismo y rancio en cuanto a vanguardia. Es como decir que las vanguardias son rancias, o sea, es que no tiene ningún sentido. Pero bueno, esto en tanto en cuanto te representa, ¿tú temes que dentro de X años lo releas y ya no te sientas identificado con esta persona? Digas, ¿cómo pude yo ser así o pensar de esta manera? O sea, ¿crees que puede pasarte pues casi un proceso parecido a Jiménez Los Santos? No sé si tan radical, pero esto de repente no sentirte reconocido con tu pasado. hombre, tendré que pegar un pelotazo muy grande, ¿no? Porque más o menos se sabe, o sea, se sabe. Se ve que cuanto más, ¿no? prebendas y éxitos tiene la gente, más abandona sus ideales. Yo lo dudo, yo dudo que llegue a ese nivel por lo mismo de antes. Hago tebeos, quiero decir, o sea, estoy un poco condenado a cierto ostracismo y precariedad ad eternum. Pero de todas formas, aunque en el hipotético caso de que pasara o que cambiara mucho, que es normal que cambie, aunque yo creo que hay ciertos pilares que no cambian. Quiero decir, el que es muy difícil, no sé, o sea, es que sería absurdo que una persona que es convencida por la igualdad de las razas, el día de mañana salga con un bate a hostia a negro. Me parecería un poco raro. Entonces, pero sí que pasa que es una instantánea del momento en el que está escrito, eso está claro. O sea, igual habrá cosas que cambiarán y que luego las veré y me dará vergüenza, o que incluso diré, joder, qué giro más guay, qué línea, ¿no? Porque eso a veces a mí no me gusta releer lo que he hecho. Lo tuve que hacer para las correcciones, que me iban pasando las correcciones la editorial y yo tenía que ir releyéndolo. Pero no me gusta porque ya me da vergüenza en sí mismo, ¿no? O sea, incluso ver mis dibujos antiguos, que aunque no tengan texto, me da vergüenza. Pero sí, no tengo ningún miedo a que se desligue de mi persona futura este cómic. Al revés, me parece interesante. O sea, yo el concepto de cultura que sirva para ejemplificar ciertos momentos me parece muy interesante. La obsesión está muy posmoderna de intentar desligar cualquier obra de ciertas connotaciones contextuales para que siempre, para que nunca pase de moda, es que me parece absurda. O sea, es que por eso está plagada de pequeños detalles que son comprensibles para el lector, en concreto español, de hoy en día. Claro, desde, claro.
en 20 años un francés que lea este TVO dirá ¿quién coño es Carmena? O sea, es que no tiene... Exacto. Sí, yo pensé exactamente lo mismo. Tampoco es una obra que aspire a ser atemporal, es decir, que es muy hija de su tiempo y que en ese contexto es como debe interpretarse. Aparte de, te pilló la pandemia durante la elaboración de este TVO, no sé si influyó de alguna manera, imagino que sí, pero no sé si de una manera reseñable el hecho de estar confinados, de que al final tuviste que trasladar tu estudio a tu casa. Todo esto también se ve plasmado en un momento dado, pero no sé si sí que influyó a la hora de terminar el cómic. Bueno, paradójicamente, el último capítulo, que es el que terminé en la pandemia, todo transcurre en una fiesta bastante multitudinaria. O sea, yo creo que ahí sí que había un poco de sublimación, ¿no? De estar encerrado en casa, de no poder salir... y tal, entonces, pues bueno, pero me parece bien que sea permeable, ¿no? la propia obra. A mí ese tipo de escritura que continuamente puede mutar me interesa. O sea, yo parto de una escaleta muy frágil, por así decirlo. O sea, sé más o menos lo que va a pasar o lo que quiero contar y a partir de ahí voy dejando un poco la conciencia que me vaya llevando. Y si de golpe me surge una imagen o una metáfora o un recuerdo, tener la capacidad para meterlo. Eso es lo que me interesaba mucho en Psicofante. O sea, me gustaba acercarlo a, pues eso, a la literatura de gente pues como Henry Miller, Proust, Joyce, ese tipo de... Sí, que están empezando, ¿no? Ahora también. Sí, están empezando ¿Gente que está empezando? A descomponerse. Bueno, no, ya estarán súper descompuestos los pobres. Jamás. Serán eternos siempre en nuestra memoria. ¿Tú eres el típico que va con el móvil escribiendo en notas lo que se te ocurre para luego pasarlo al cómic porque luego se te olvida? O sea, ¿vas apuntando o es una cosa que dejas que surja y si tu memoria funciona bien y si no, pues mira, otra cosa? Sí, yo tengo una libretita donde voy apuntando las cosas que se me ocurren y que luego veré a ver cómo las encajo en la obra. Sí que es cierto que como han sido 2 años de hacer el TVO, yo más o menos ya mi mente estaba en que todo lo que se me ocurría lo pasaba por el filtro de Psicofante. Ahora estoy haciendo otra historia y las cosas que se me ocurren o la forma de ver que tengo voy por la calle y se me ocurre algo tal, ya mi mente ya lo está adaptando, por así decirlo, al engranaje de ese nuevo TVO. Pero más o menos así es como funciona. Toda la gente que o escribe o que dibuja o que tal, más o menos funciona así. O sea, no... Claro, de alguna manera llega un punto en que moldeas la trama en función de algo que ha encendido la mecha y luego ya todo funciona un poco al servicio de eso. Sí, no hay una trama tradicional, ¿no? Por así decirlo, de causa-efecto, desarrollo, nudo, desenlace, tal. Eso no, es que no me interesa para este cómic. O sea, me interesaba más el concepto de tirar del hilo, claro, de partir de ciertos tanto supuestos argumentales, que en verdad más que argumentales son casi simbolizan ciertos estados, ¿no? Por así decirlo, pues la entrevista de trabajo, la fiesta social, el trabajar en un curro precario de captador de socios, y a partir de ahí ya voy tirando, voy recuperando y los voy rellenando tanto con mi propia experiencia, mis recuerdos, como de gente, de mis compañeros, de amigos y tal, y se va formando el solo. O sea, yo lo que quería es que fuera un cómic muy vivo, muy dinámico en ese sentido. Sí, claro, no sigue, como bien dices, esta forma aristotélica casi de narrar, sino que es bastante más caótica y la gente, has comentado, amigos y gente de tu entorno que se ve representado, son pocos, pero seguro que te han hecho algún comentario pues en torno a verse de repente en el cómic. Hay gente incluso que no sabía ni que salía en el cómic y de repente luego se ha descubierto en él. ¿Qué es lo que te dicen? ¿Por regla general les ha gustado o dicen, mira, me has pintado de una manera que yo no me identifico con ella? Bueno, hay de todo. O sea, de todas formas, aunque salgan, hacen más como decoro, ¿no? Por así decirlo, al personaje principal. O sea, donde está la luz. Están a tu servicio, ¿no? Bueno, pero el propio personaje también está a mi servicio. O sea, yo como un poco de mi hurgo de la obra muevo un poco los hilos para sacar lo que a mí me interesa. Pero sí, yo qué sé, pero sí que hay gente que
pues me sale un amigo que tú y yo conocemos, aunque no es él, pero está basado en él en ciertos aspectos, de conversaciones que hemos tenido. Mi novia Laura también sale, que hace una especie de... casi actúa como una especie de super yo del personaje, pero bueno, yo que sé. El que de todas formas el que más palo se lleva sería yo mismo, o sea, que que alguien se queje, pues oye, tampoco. Claro, esto es una estrategia también de autodefensa, ¿no? De decir, bueno, como yo ya me digo todo lo peor que me puedo decir, inactivo de alguna manera que el de enfrente pueda señalarme ciertos errores y faltas. Sí, está bien. Vale, no, esto es una estrategia como cualquier otra. Has comentado que estás trabajando ya en otro cómic, ¿le has cogido el gusto a hacer estas historias más largas? Porque claro, tú estabas habituado a cosas más puntuales y, como digo, más breves, ¿no? Sí, y más de corta. repente, claro. Mi primer TVO largo, o sea, yo pues había hecho TVOs como mucho de 20 páginas y algo así. Ya son casi 100. Y Esto me río porque lo remarcas mucho, el número exacto de páginas que tienes, te lo he leído por alguna parte y es un dato que siempre das y te imagino contando todos los días, una a una la página, no vaya a ser que te hayas equivocado. Y... Bueno, como te he dicho, quité. Claro. O sea, en verdad tenía más, o sea, había dibujadas creo que eran 102, luego las bajé a 98 porque es un número que me encanta porque es el número de páginas que tiene Corto Maltés en Siberia. Ah, vale. Que son mis favoritos. Y al final se quedó en 96 porque quité otras dos. Pero bueno, son cosas del montaje, ¿no? Que a mí también me gusta el concepto un poco de collage narrativo y hay un par de páginas que estaban hechas de hace 3 años, que son un recuerdo de una experiencia con una novia mía y tal. Pues eso venía de otro TVO que estaba haciendo que no se llegó a publicar y las metí aquí porque creo que quedaban muy bien, como de ese inserto de golpe narrativo. Y respecto a lo de estar haciendo otra cosa, pues... Sí. Ahora estoy haciendo historias cortas que se me han ido ocurriendo mientras hacía Psicofante, porque al final Psicofante han sido 2 años, porque, quiero decir, yo soy dibujante profesional, pero yo no me he ganado la vida con este cómic. Quiero decir, a mí, aunque la editorial Outsider me ha tratado estupendamente, los números de ventas no te dan para vivir de... O sea que para irte a Andorra, por ejemplo, no te da. Hombre, me puedo ir de turista a lo mejor. Vale, pero para residir allí no. No. Bueno, nunca se sabe, ¿eh? Igual luego te pasa una tragedia, Dios no lo quiera, y tu obra se revaloriza. Que sí, es una cosa que en secreto creo que esperamos muchos. No, en realidad no. Pero claro, como mucha gente alicantina tiene obras tuyas, ilustraciones, yo siempre he pensado, el día que le pase algo a Adrián, que ya digo que Dios no lo quiera, pero esto igual se revaloriza y nos forramos todos. Pues yo me alegraría. Tú desde la ultratumba te alegrarías. Sí, bueno, no creo en el más allá, pero bueno, los gusanitos que se han alimentado de mí se alegrarían. No, pero te deseamos mucho futuro y una larga vida y como bien nos comentas, estás trabajando en esta nueva obra, pero no sé si también es en modo autobiografía, ficcionada o es otra cosa. No. Estoy ahora mismo haciendo una especie de compilación de historietas cortas que se me han ido ocurriendo a lo largo de Psicofante, que como he dicho es que han sido 2 años y me ha dado tiempo a que también se me ocurrieran otras cosas, y una historia larga, pero esa sí que es completamente de ficción. Esa no hay nada, ni el personaje se llama Adrián ni nada de eso. Más o menos tengo un poco la escaleta de la historia, pero primero quiero terminar estas historietas cortas sobre todo por el placer de, después de haber estado haciendo una cosa muy larga, el poder juntar 3 o 4 historietas cortas y sacarlas. Y así también espero poderlas sacar después de verano de este año, aunque sea una grapita de 50 páginas o algo así, con 3 o 4 historietas cortas. Y luego ya, pues, en unos 2 años, que salga la nueva obra larga. Bueno, pues desde luego que tienes proyectos a medio y largo plazo y eso es muy bueno. De momento vamos a disfrutar de este Psicofante. ¿Cómo puede conseguirse? Pues nada, lo edita Outsider y tiene distribución nacional. O sea, en un principio no hay problema. O sea, está hasta en el Corte Inglés. Que el Corte Inglés lo tiene metido en superhéroes. Es algo que me fascina. Bueno, no se sabe si es por el personaje o por el lector.
Bueno, No, no es ninguna heroicidad leerlo, he de decir que he vivido la experiencia y se lee muy fácil, muy ligero y desde luego que es, bueno, pues es una lectura muy, muy cómoda y muy agradable, que no siempre ocurre esto. muchas gracias, muchas gracias. Por cierto, en el Corte Inglés, y ahora que me dices que te tienen ubicado en superhéroes, yo vi una vez que tenían libros de la Celestina puestos en novedades, Anda. ¿sabes? A lo Como, mejor mira, una novedad editorial. ¿Eh? Que decían ellos, a lo mejor esta es una youtuber, la Celestina, y ella lo pusieron ahí. Bueno, a lo mejor es que era una novedad editorial. Hay que pensar también un poco bien de las personas. Mira, y lo dices tú después de haber escrito esto. Bueno, Ya. bueno, consejos vendo que para mí no tengo. Gracias, Adrián, por haber estado con nosotros esta tarde. Nada, nada, muchísimas gracias por invitarme, un placer. Y nosotros nos despedimos ya. Mañana ya sabéis que estaremos puntualmente aquí en el saloncito de Alacantí Televisión a las 7:30 de la tarde. Así que gracias por habernos acompañado durante esta tarde. Os dejamos con toda la actualidad de la comarca en Info Alacantí.